récord. Y ahora sí comenzamos. Bueno, hasta aquí hemos quedado, ¿no es cierto? Ya nosotros prácticamente terminamos ya los cálculos. Y le hago alguna pregunta hasta aquí, que tenga alguna cosa que no haya entendido, tal vez, algo que tenga que indicarme que tengo que repetir de nuevo. No, profe. Sí, todo está entendido. ¿Cómo va el trabajo? ¿Está haciendo el trabajo? Sí, he empezado a hacer partes para no atrasarme después. Y el examen ya está. ¿Para cuándo está puesto ahí el examen? ¿Ya vio? No he visto. Bueno, ahí están los exámenes. Si es que puede ver, me dice, no me acuerdo la fecha, pero usted me pide el examen para tal fecha, yo le pongo. O sea, que no pase del día sábado tarde. Ya Así reviso que todo. califico todo y al final, pues el lunes o el martes ya te la nota. Y a ver si con eso. A ver, ese tiene que dar ese examen. ¿Qué más tiene que dar? Ah, un final también tiene que dar, no. Sí, el trabajo final nomás Trabajo quedaría. final, exactamente. Y con eso ya termina. Ujú. Así es, ¿no? Bueno, esperemos Sí, por 35, 35, sí, y luego es 30, ¿no? Así es. sí. Ya. Bueno, vamos a ver, como ya ni me acuerdo también como la otra vez hicimos. Bueno, entonces vamos a continuar, ¿no es cierto? Entonces al final pues ya habíamos llegado hasta la parte final ya de la determinación, en este caso la velocidad de cimentación, o también se llamaría la velocidad en este caso de caída del sedimento, ¿no? También se llama velocidad de caída. Entonces, esa era la única, en este caso, la dificultad más, como decía en este caso, la que había que calcular, porque la altitud del senador estaba en función de, de una constante K, ya vamos a ver de qué se trata, en este caso de K, ¿sí? Y de la velocidad y de la altura del senador. La velocidad sabemos calcular igual, ¿no? En función del caudal de entrada. Y luego, pues la altura del senador teníamos incluso la altura máxima, digamos la mínima que debe tener, ¿cierto? Fluctuaba en función, digamos, en este caso, de la velocidad de entrada al desarenador. Bueno, también habíamos visto que las velocidades, había unas velocidades bajas y velocidades altas, sí, y cuando nosotros diseñamos con velocidad baja, ¿qué es lo que pasaba en el desarenador? Y cuando diseñamos con velocidades altas, ¿qué es lo que pasaba en el desarenador? O sea, qué tipo de partículas removían y qué no removían. Ya, aquí el H nos ayudaba a indicar de que la altura máxima es de 4 metros, ¿se acuerda? Sí, pero si los caudales es mayor, o sea, son mayores y dan alturas mayores, entonces nosotros debemos diseñar eh, dos o más cámaras dependiendo del caudal que vamos a pasar por el desarenador. Pero bueno, al final todos esos parámetros hemos visto y lo que nos interesaba era la velocidad de sedimentación de la partícula. En este caso sería, generalmente trabaja con el diámetro medio de la partícula. Ese diámetro medio, nosotros lo que hacemos es tomar las muestras de agua, pues en este caso en el cauce del río, ¿no es cierto? Es el cauce del río, tomamos las muestras y ingresamos unas botellas que existen en el laboratorio y ingresamos pues verticalmente, ¿no? Verticalmente ingresamos una velocidad muy, digamos, uniforme, bajamos y luego nuevamente subimos. Se llena la botella y nos llevamos al laboratorio, ¿sí? Y de ahí lo que hacemos es un proceso de filtrado del agua, en donde separamos el agua con qué? Separamos el agua con los sedimentos. El papel filtro tiene la propiedad de no de, prácticamente de pesar cero, ¿no es cierto? Entonces, esos sedimentos que están en el papel filtro, lo que hacemos es un secado en el horno, sometemos a una temperatura tal y al final determinamos el valor total, en este caso, de cantidad de sedimento que tiene para esta cantidad de agua, es decir, la concentración de sedimentos que tenga. Y en función de eso, pues lo que hacemos es una especie de curva granulométrica y obtenemos lo que se llama el diámetro medio. En este caso, el diámetro medio. Entonces, el diámetro medio es el diámetro representativo de la partícula que ingresa acá al desarenador y se asienta o se sedimenta. La función del sedimentador, ¿qué es? Dependiendo de la velocidad, en este caso de ingreso, es que para eso calculas justamente la longitud, ¿no? Y la longitud está en función de qué?
de la velocidad de sedimentación, en este caso de esta velocidad. ¿Sí? Entonces, lo que nos ayuda en este caso es a tratar de que la partícula en todo ese trayecto que al ingresar al desalador, pues pueda depositarse. O sea, pueda depositarse y para después realizar un lavado hidráulico del desalador y luego pues continuar utilizando, ¿sí? Entonces por eso tiene mucha influencia lo que es en este caso la velocidad de sedimentación. Yo pongo BS, ¿no? Pero también, por supuesto que acá en este caso tenemos como W sub 0, ¿no? Pues para mí también es una velocidad de sedimentación, ¿sí? Bueno, entonces esta velocidad de sedimentación es la que nosotros hemos visto a través de diferentes fórmulas, ¿sí? Diferentes fórmulas y hemos visto que hemos calculado alrededor de unas 5 o 6 velocidades de sedimentación, todas en función de ¿qué? En función del diámetro del diámetro medio, ¿sí? Unas directamente, otras tomando en cuenta lo que es el P específico del agua, ¿sí? Otros tomando en cuenta la densidad del agua y la densidad del sedimento y el P específico también del sedimento. Y también otras toman en cuenta lo que es el coeficiente de forma, ¿no? El CD, coeficiente de forma o también llamado coeficiente de resistencia. Este coeficiente de forma ya nos ayuda a determinar si es que la partícula es redonda o si la partícula es irregular, tomando en cuenta sus dimensiones A, B y C, ¿sí? Entonces, sí, hay el último método o el penúltimo método que se vio es a través de un método iterativo en donde yo este CD, ¿sí? Lo asumo en función de tablas, ¿no es cierto? Realmente lo trabaja para 0,7, que es coeficiente de forma o resistencia. Y con este valor, en unas tablas veo, y en función del diámetro medio, voy calculando, inicialmente tomando un valor de W sub 0, un valor tal. Y voy calculando con el número de Reynolds, ¿no es cierto? El Reynolds, aquí era igual el Reynolds es igual a la velocidad por el diámetro y sobre la viscosidad cinemática. La velocidad conocemos, la velocidad cinemática conocemos. A su vez, la velocidad cinemática en función de qué está, de la temperatura, ¿sí? En función de la temperatura. Entonces, eso implica que la velocidad cinemática para diferentes temperaturas del agua va a tener diferentes valores. Varía en los cuartos y quinto decimal, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Entonces, miren ustedes, y también si yo hablo de P específico y de densidad específica, en este caso de ρ, ¿no? Rho, densidad específica, entonces esta está en función de qué? De la temperatura, ¿sí? Entonces podríamos decir que este método que utiliza ya el coeficiente de, digamos, caso, el factor de forma, utiliza el número de Reynolds y los P específicos de... Ya, pues va muy bien. Ya, entonces con esto, pues, sencillamente podemos ya calcular, ¿sí? Entonces, había dicho inicialmente, cuando nosotros tenemos unas formulaciones con mayor cantidad de variables, sería un poco más confiable la determinación de la velocidad de sedimentación. En este caso, pues, nosotros tomamos como caso en hidráulica de sedimentos, este método es el más aplicable que nosotros trabajamos, ¿sí? Entonces, también este método está dado aquí, que les había explicado. Ya, entonces, ¿qué es lo que quiero hacer ver con esto? Que esta velocidad de sedimentación es muy importante en lo que se refiere a lo que es sedimentos. ¿De acuerdo? Ya, al haber calculado con las diferentes fórmulas, ¿qué es lo que pasó? Teníamos que hacer la corrección de esta velocidad de sedimentación. Entonces, ahí también tenemos métodos que vimos anteriormente, la penúltima lámina, que esta velocidad de sedimentación se hace una corrección. ¿Sí? Y esas correcciones, pues, podemos ver acá arriba, ¿no? Aquí, esas son las correcciones, ¿sí? Entonces hay algunas formas de corrección, por ejemplo, tomando en cuenta, corregimos, o sea, restamos esta velocidad, este valor, y así vamos corrigiendo, ¿sí? Y al final, pues, podemos obtener una velocidad supuestamente corregida y lo más aproximada al comportamiento de la partícula, ¿sí? Entonces, muy bien, con eso pues habíamos llegado ya a corregir la velocidad, llegamos a tener la velocidad de cimentación. Con esto aplicamos la fórmula para calcular la longitud del acelerador e inmediatamente calculamos lo que es esta longitud en función de los parámetros ya calculados. Habíamos dicho también que, ¿sí? Habíamos dicho también que
En este caso, pues en función de la velocidad de escurrimiento, que sería la velocidad media de ingreso al desacelerador, que son estas velocidades, ¿sí? Usted puede ver, son velocidades bastante bajas. Decíamos, la velocidad baja, ¿cuánto era? 0,6, ¿se acuerda? ¿Sí? 0,6 de la baja. La otra, ¿cuánto era? 1,2. Vimos anteriormente las láminas. Entonces, para esas velocidades, el valor de K tienen estos, ¿sí? Y ese sería el valor de K que nos está indicando acá, que es otro factor, en este caso yo llamaría un factor de corrección, que sería este valor, ¿de acuerdo? Ya, entonces con esto hasta aquí habíamos quedado. Entonces con este recorderis vamos ahorita sí a ver un ejercicio que yo me he planteado aquí, ¿sí? Y que podamos ir chequeando acá. Esa lámina yo ya le subí, ¿no? ¿Sí lo vio? Sí. Ya. Entonces aquí lo que he hecho es aquí, esos son los datos que yo tengo, pues en este caso, del desarenador. O sea, vengo a tomar la información desde cuando viene calculando hasta acá. Entonces, igual, el caudal de diseño, pues 1 metro cúbico segundo, el diámetro es 0,5 milímetros, ¿sí? Es el diámetro representativo que había dicho del sedimento, ¿sí? Siempre tenemos que hacer estos muestreos, pero por lo general, a veces tomemos como base, en función del tipo de los sedimentos que están, tomamos como base este tipo de información. El peso específico, en este caso, del material específico, 2,25 toneladas por cada metro cúbico. La velocidad de aproximación, 0,25, ¿sí? Y la pendiente que estoy es de 0,05 metros por cada metro, ¿sí? Y tomo una altura de canal de 2 metros, que es la entrada, ¿sí? Con esto, pues, vamos a ir calculando. Entonces, el ancho, si ven, altura de canal de entrada es 2 metros, ¿sí? Y el ancho de canal de senador, 2,86. Bueno, entonces con esto, pues, lo que hago es simplemente calcular, ¿función de qué? Calculo la longitud de transición, ¿sí? Para calcular, en este caso, el canal de entrada. Calculo la transición que está aquí dado. Entonces, paso a paso, ¿no es cierto? Primero he calculado la transición, porque se supone que la primera parte, en este caso este canal, era este de cuánto, de 2 metros, este venía con 2 metros, ya viene desde acá, ¿sí? Y luego pues viene la transición que vengo acá yo. Entonces esta es la transición. Entonces lo que he hecho es calcular, en este caso, esta longitud de aquí a acá. Y la longitud de transición que está aquí, LT. Bien, entonces en función de esto, son datos que tengo y al final. Y he calculado la longitud en ese caso de 1,94, tomando en cuenta estos valores de aquí. Ya. Ahora vamos a calcular lo que es la velocidad del flujo en el desarenador. La velocidad ya del flujo en el desarenador, ¿no es cierto? Es la velocidad que aquí, ¿qué velocidad tendrá aquí? ¿Sí? Entonces la velocidad va a ser aquí, está diciendo, ¿no es cierto? Entonces la velocidad va a ser igual a A por el diámetro de la partícula, que es esta velocidad que tenemos en la lámina anterior. Entonces A es 44 en función del diámetro. Este A tomábamos en función de qué? En función del diámetro del material. Si nos acordamos, la lámina vimos anteriormente. Entonces la velocidad, ¿cuánto es? La velocidad es esto, 0,31 y todo lo que vemos aquí. Está hecho en Excel, por supuesto, está aquí. Ya, y en función de eso sacamos el área. El área. Para esto dijimos que B va a ser 2,5 de H, que esto sería, es lo recomendable, ¿no? Pues aplicando no esto, nosotros sacamos en este caso, calculamos el área. El área es igual, base por altura, en este caso, pues en este caso h al cuadrado, pues nos da este valor de 3,21, ¿sí? Ya. Por lo tanto, la altura del senador es 1,13. Ya. Nos adopto 1,5. Ya. Y aquí dice usualmente H1514. Eso también vimos anteriormente, ¿sí? Entonces voy de 1,15, de 1,13, ¿no es cierto? De 1,13 voy a 1,5 porque eso me dice usualmente que yo adopte un 5. Eso no es problema, yo adopto este valor hasta por seguridad. Pues con esto, hasta aquí hemos aplicado la primera parte que vimos. No sé si tiene alguna pregunta hasta aquí. No, profe, todo claro. Ya está clarito, ¿no es cierto? Ya. Ahora ya aplicamos lo que es la fórmula. En este caso calculamos lo que necesitamos es calcular de esta longitud de aquí, la longitud del desarenador. ¿Sí?
desde aquí hasta donde me dé. ¿En función de qué se calcula? En función de la velocidad, de la altura y de W. Bueno, es la fórmula general, ¿no? Después, pues, nosotros utilizamos el factor K, ¿para qué? Para corregir esta longitud en este caso del lanzador en función de la velocidad de ingreso, ¿no es cierto? En función de la velocidad que decíamos que calculamos al final, la última lámina que dijimos, tomamos en cuenta esto. Bueno, para esto, pues igual he aplicado todas las fórmulas que hemos ido observando, ¿no es cierto? Que hemos ido aprendiendo. Entonces, y aquí, por ejemplo, vamos a ver. Tenemos la fórmula de Arkhangelski. ¿Sí? Esta fórmula, pues tomamos la tabla y sale la velocidad, nos da en 5.4 centímetros por segundo, siempre nos da en centímetros, nosotros tenemos que tener la velocidad en qué? En metros sobre segundo. ¿Sí? Ya. Siliero me da 5 centímetros por segundo y la velocidad en metros cúbicos, metros por segundo, perdón, me da en 0.05. Sí, prácticamente estamos casi similar aquí, ¿no? Sí, estamos viendo tanto de este autor como del siguiente autor. Sudri igual, tomando en cuenta los abacos anteriores, tomando como experiencia de Sudri, en función del peso específico, todas esas cosas, me da 5 centímetros, que al final es una velocidad similar a la que tenemos. Y vamos a ver que casi están similares, ¿sí? Hasta acá sería, ¿no? Similares, similares, similares. Entonces, esto implica de que las fórmulas que han propuesto son más o menos, funcionan correctamente, ¿de acuerdo? Y vamos a ir continuando hacia adelante, qué es lo que nos dicen los otros autores, ¿sí? Lo que tenemos que hacer cuando diseñamos. Ya. Luego vamos a la fórmula de Scotty. Las fórmulas de Scotty me da otro valor. Scotty, toma en cuenta que usted puede ver que es 3.8 D por D y me da 0.081, ¿sí? 0.08, eso me da, metros sobre segundo. ¿Sí? Entonces ya tenemos aquí otra velocidad. Entonces aquí un poco ya varía, ¿no? Varía un poco de acuerdo a los autores. Luego la gráfica de Alberton, esta, ¿sí? Entonces esta es la velocidad que calculamos directamente con Scotty, ¿sí? Luego, pues la fórmula de Alberton nos da 7 centímetros, final 0.07. Pero si nos damos cuenta, es la media está más o menos variando entre 0.05, 0.08, 0.07, 0.055, lo que sea, ¿no es cierto? Entonces, las fórmulas en hidráulica, pues no están tan descabelladas, ¿sí? Ya. Ahora tenemos la fórmula de Owens. Si yo aplico la fórmula de Owens, con K igual a 1.28, que está en función de qué, el peso específico del agua, digamos el sedimento de diámetro, que estamos aquí, me da este valor de 0.09. Entonces, con Owens me tiene una fórmula que me da una velocidad bastante baja, ¿sí? Pues al final, esto es lo que nos da el autor, pues igual lo seguimos calculando, porque al final no vamos a tomar en cuenta esa velocidad, de pronto vamos a ver qué es lo que hacemos con las correcciones siguientes, ¿sí? Y luego vamos aquí a hablar, en este caso, pues, mediante iteraciones, meto la fuerza, en este caso, las esferas. Este es el método que nosotros hemos calculado, ¿no es cierto? Aquí calculamos y también el método, en este caso, por la ley de Stokes, ¿sí? Ya. Esto aquí no está calculado, esto porque esto vamos a ver en fluvial, pero se puede calcular esto, no lo he hecho aquí, pero usted puede calcular exactamente siguiendo el procedimiento de cálculo que está indicado acá. Simplemente es a través de iteraciones y en cambio ese directamente. Aquí no lo he calculado yo, sí, bueno, lo he dejado ahí, pero al final esto es iteraciones en donde decíamos que debemos calcular el W en este caso sub 0, donde nos damos un valor, eso nos imponemos, ¿no es cierto? Ese es impuesto, ¿sí? Calculamos en este caso el número de Reynolds, el número de Reynolds, ¿sí? Y en función de un CD, que damos un CD, nos ponemos valor de CD también, ¿no? CD, pongamos 0.7. Y luego con esto, pues, calculando todo esto, vamos al gráfico. Vemos en el gráfico, ¿no es cierto? Y calculamos otra vez
Con esto vamos a ver cuál es el CD. Y con ese CD regresamos a calcular esas cosas y al final hasta cuándo W sub 0 inicial va a ser igual al W final. Entonces con eso diríamos que los dos son iguales, ¿de acuerdo? Ya. Entonces con esto podemos hacer esto, lo que dice en este caso el método de las iteraciones. Esto se ve en hidráulica fluvial. No he hecho porque bueno, de pronto vamos a ver allá. Sí, pero eso es lo que se hace. Ya. Acá en cambio directamente en función de qué? En función de los diferentes parámetros que nos dice esta fórmula, calculamos este, sabiendo justamente, aquí está CD, lo que acá decía CD. Aquí CD 0,7, nosotros ponemos factor de forma 0,7, que es para cuarzo, ¿no es cierto? Que es especialmente para partículas esféricas. En cambio, Stokes calcula el CD, que es el factor de forma o coeficiente de resistencia, en función de este valor sobre Reynolds. Y en función de eso, pues igual tenemos la clase cinemática, ¿sí? Aquí lo único que tenemos que saber es para qué temperatura del agua estamos calculando, ¿sí? Va a tener este valor de viscosidad cinemática y esto era la densidad. ¿Densidad qué era? Era la densidad, ¿no es cierto? La densidad, La densidad específica. exactamente, densidad específica, ¿no es cierto? Entonces con eso calculamos. Entonces cualquiera de esas fórmulas al final vamos a tener valores, esto. Ya. Entonces, con esto lo que he hecho simplemente es hacer una corrección con las fórmulas que pasan el paso y he obtenido un valor corregido totalmente, ¿sí? Con el procedimiento anterior. Y ese sería el valor que yo utilizo ¿para qué? Para el diseño del desacelerador. Listo, ¿sí? Entonces, yo puedo hacer esas cosas. Yo tengo un Excel, de hecho tengo Excel y en el Excel está todo para ingresar las fórmulas, ¿sí? Entonces aquí dice, se deberá corregir todas las fórmulas de la diapositiva y luego calcular el desacelerador. Entonces para mí, entonces hemos hecho la corrección y al final, como promedio, he sacado este valor final. ¿Sí? Entonces miren ustedes, en este caso, pues por seguridad, también he ingresado esta fórmula de acá, que es muy chiquitita y por eso sale el valor de acá. Sí, es un valor alto, tenemos valor 0,05, este valor ya hace que varíe, porque también está corregido con esta fórmula, entonces sale este valor. Entonces con este valor lo que hacemos es, en este caso, calcular. Y en función del tipo perdón, del diámetro de la partícula, K es igual a 1.2. ¿Sí? El K, que vemos acá. Totalmente, la longitud del acelerador es de 13.64. ¿Sí? Entonces, aquí dice, si se sabe todos los valores, entonces, tabla de cada diapositiva, tomar el menor valor. ¿Sí? Y ya. Entonces, con esto hemos calculado el valor del DL. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, Está facilito, ¿no es cierto? Está paso a paso. Lo único que sí. aquí está el valor directamente que le puso la corrección y este método que no está puesto, pero esto lo puede hacer, ¿no? Tranquilamente. Y si no, pues ya pasa a fluvial. En fluvial, las primeras clases se da esto. No las primeras, las terceras clases se da esto. ¿Sí? Y ya. Bueno, entonces con esto ya tenemos, mire, hemos calculado. O sea, usted va a decir, pero para calcular solo esta longitud, o sea, esta longitud, toda esta longitud, ¿cierto? Esto, ahora sí ya sabemos esta longitud final. Hasta aquí. Esto hemos calculado, L. Ya tenemos B y tenemos L. Y ya sabemos todo el dimensionamiento de esto. Con esto nos ayuda a decir que, dependiendo de la velocidad que calculamos, ¿cuánto fue la velocidad? Me parece que fue 0,25, perdón, 0,60 que fue. Con esa velocidad sabemos que aquí todas las partículas finas van a quedarse en el sedimentador, aquí. Y vamos a poder sacar por las compuertas para poder hacer un lavado, un autolavado, de acuerdo a la teoría, ¿no es cierto? Muy bien. Vamos a ver, acá teníamos otros, en cuanto se refiere, por ejemplo, aquí sería, si yo veo si este canal va a ser rectangular, por supuesto que es rectangular, sino que a partir de las paredes, ¿no es cierto? Es la pared esta así, si bien en vez de ser esto, o sea, es rectangular, ¿no es cierto? Rectangular, sino que esto va a tener una ligera pendiente ahí y esto así, ligera pendiente así y esto acá.
Entonces, estas inclinaciones, esto no lo calculamos, sino esto lo tomamos de qué? De las recomendaciones que nos dice que qué pendiente debe tener la pendiente transversal. Entonces, si yo hago en planta, dibujo esto, vamos a observar esta figurita aquí. No es más que en este caso, que son estos, este y este de aquí. ¿Sí? Esta es la pared, que sería esta, y esta sería la que está viendo acá. Lo mismo, esta la de aquí, y esta sería la de acá. Entonces ya voy configurando en este caso mi diseño. Pero lo que nos interesaba es este valor, por supuesto, este LT y este valor. Sumado a todo eso va a dar la longitud total del desheredador. Con eso pues ya tenemos otras opciones. Ahora, tenemos que saber en qué parte del desheredador colocamos nuestras compuertas de desagüe, las compuertas de salida y tanque de presión para que ya llevarnos el agua allá al consumo, ¿no es cierto? Entonces vamos a continuar con las siguientes partes. Bien. Ya. Entonces ahora vamos a diseñar lo que es el vertedero. ¿Sí? El vertedero. Entonces, en este caso, pues, bueno, aquí está ese lado, ¿no? Vamos a ver lo que es el vertedero. Entonces, el vertedero, como ya hemos visto, ¿no es cierto? Aquí tenemos ya el desheredador, está diseñado de esta manera, ¿sí? Si comienza desde aquí, haz un caso y termina aquí. Entonces, si es que nosotros hemos hecho lo siguiente, si es que el río está pasando por aquí está yéndose el río, ¿cierto? Aquí está el río, ya. Entonces, lo que nosotros hemos hecho es aquí colocar la boca toma, ¿sí? Y no estamos llevando el agua, bueno, un poco exagerado, pero estamos llevando el agua y estamos ingresando el agua aquí, al desheredador. Bueno, por supuesto que aquí había una transición, bueno, dice un poco alejado, ¿no? ¿Sí? Y ahí está así. Es lo que está saliendo en este caso el agua, pues, de acá. Así, ¿ya? Entonces hemos calculado, es esto de aquí, la longitud es... A ver, vamos a dibujar más bonito, está más feo esto, ya. Vamos a ver. Entonces habíamos hecho, vamos a ver aquí el río, aquí está el río, aquí habíamos hecho la boca toma, aquí está la rejilla que habíamos calculado, y aquí tenemos, acá tenemos el vertedero, que de acá, el flujo está yendo así, ¿sí? Es el caudal que baja, muy bien, aquí es el paramento, aquí está la rejilla, esta rejilla va por aquí, va llevando el agua a la galería, y esta agua pues sale por acá, entonces pongamos un caso, está saliendo por aquí con este canalcito de acá, ¿no es cierto? Aquí pues está, en este caso, pues el canal que ya entrega, ¿no es cierto?, al desheredador. Entonces yo he colocado, por ejemplo, coloco aquí lo que es, en este caso, pues, vamos a ver un ratito, hijo, ya quería borrar esa persita, pero bueno, de nuevo ya, continuamos. Y así. Entonces estamos llevando el agua ya de aquí. Entonces ya salimos con el canal de aquí, estamos saliendo por acá. Ya. La galería, aquí estaba aquí estaba la rejilla, ¿no es cierto? Bueno, estamos llegando acá. Entonces yo necesito aquí colocar lo que es el desheredador, ¿sí? Entonces yo aquí, por ejemplo, lo que hago es, el desheredador para mi concepto, voy a colocar de esta manera aquí. A veces se va, un ratito se me va, acaba la batería, vamos a ponerle esto. Ya. Entonces, lo que hacemos de nosotros acá, ¿no es cierto? Entonces, esto podemos hacer, pues, aquí un canal, en este caso, bueno, estamos hablando de esto, hacemos aquí una transición frente a un canal. Aquí al canal, de pronto este canal, pues, está
puede ser empatando así de esta manera, ¿no? Bueno, si lo que interesa aquí puede ser un canal curvo y entra esta altura, este ancho de canal va a ser igual a cuál, a este mismo ancho de canal de aquí. Que ingresa aquí. Ya. Bueno, aquí salió por el dibujo, sale así. Bueno, ya. Entonces está ingresando esto por acá. El agua ingresa acá. ¿Y qué nos interesa? Nos interesa, aquí estamos ya, el desalenador sería la longitud, pongamos que sea desde aquí hasta acá. Ya. Entonces lo que queremos nosotros, a ver, vamos a ver aquí, teníamos calculado la longitud, en este caso la longitud. Entonces queremos hacer un lavado, en este caso, de la compuerta, digamos del desalenador. Entonces lo que hacemos es colocar el desalenador, perdón, el vertedero de excesos en la parte casi final del desalenador, aquí. La pared aquí. Ya, aquí. Aquí está la pared de la boca toma. Y entonces este desalenador que estará, si yo hago un corte aquí, estará esto. Tendrá esto. Chuta, mal, mal. Tendrá esta así más o menos. Vamos a ver. Hoy está mal esta pluma, está mal. Y así, especie de sí. Ya, es esta ventanita de aquí. Entonces, ¿qué implica? Que los caudales de excesos va a desbordarse por aquí y va a caer acá. Entonces aquí tendría que tener que, aquí tiene un canal. Venga acá aquí el canal y este canal va a ser el que desagüe los excesos que ingrese aquí al desalenador, el caudal que ingrese aquí. ¿Sí? Entonces este vertedero es que vamos a diseñar aquí, este de aquí. ¿Sí? Ya, de cresta aguda, dice. Vamos a diseñar este vertedero. Ya, este sirve para qué? Para desaguar los caudales de exceso que ingresen por acá. ¿Se acuerda que nosotros decíamos que captamos 1,20, pero al final puede estar entrando, perdón, 1 de necesitamos para llevarlos para acá y a salir por acá, pero necesitamos en este caso que que solamente vaya 1 y entró 1,20. Entonces la diferencia de caudal de exceso que va ingresando por acá, este caudal se evacuará por aquí. ¿Y a través de qué? A través de a través de este canal, ¿sí? Ahora este canal también tendrá aquí, ¿qué tendrá? Aquí tendrá una compuerta aquí. Aquí va a tener una compuerta, ¿sí? Para que nos permita un poco aquí cerrar este nivel y abrir esta compuerta, ¿para qué? Para que cuando yo permita hacer un mantenimiento del desalenador, pueda yo cerrar aquí con otra compuerta, aquí puedo tener otra compuerta, ¿sí? Cerrar aquí y abrir esta compuerta para que el agua que continúa, porque acá no podemos cerrar nada, porque el río está ingresando, ¿no? El agua ingresa acá y esta continúa hacia acá. Entonces, de una vez utiliza este canal de desagüe, ¿no es cierto?, para el lavado del saneador, o sea, suspendo a través de una compuerta aquí y el agua continúa entrando y viene por acá. Y también en caso cuando ya funcione bien el desalenador, esté funcionando digamos, no correctamente, esté funcionando en épocas normales, implica que los excesos que ingresen irán por acá. Y ese canal será seco mientras esto esté cerrado y el agua ingrese, haga su función y al final vayamos teniendo el caudal que necesitamos para acá. Entonces lo que necesitamos es diseñar es este vertedero de excesos que estamos aquí. Por eso hablamos del vertedero de exceso acá. ¿Sí? Ya. Ahora aquí este canal hablamos canal de desagüe, que estamos aquí. ¿Sí? Entonces este canal de desagüe pues, sirve para qué? Para hacer cerrar esto, hacer el mantenimiento del desalenador y que el agua que ingrese continúe hacia acá. ¿Sí? Porque acá no podemos cerrar. Eso, ¿no es cierto? ¿Qué más? Esto nos interesa el caudal de excesos. Y acá, pues ya, acá tendremos que también habrá otros tipos de compuertas para llevarnos, en este caso, el agua ya directamente acá. Acá tal vez puede haber un tanque de presión que se llama, que el agua viene, cae aquí y luego de aquí ya va para acá. Aquí puedo tener una especie de válvulas, ¿sí? ¿Para qué? Para regular la salida también. ¿Sí? Entonces, ¿qué implica? Cuando hago el mantenimiento, yo puedo decir, muy bien, cerrar esta válvula, cerrar aquí, aquí cerrar y hacer el mantenimiento. ¿Sí? Capaz de que esto, pues en caso ya de remover sedimentos, de esto ningún sedimento pase hacia acá. Y luego, pues yo, esta caja de válvulas que tengo, ya hago el correspondiente, en este caso, mantenimiento para que luego abrir esta válvula y luego continúe para acá. Ya.
Aquí también tenemos que ver que vamos a diseñar una compuerta, en este caso, compuerta de lavado. La compuerta de lavado tiene que estar exactamente ¿dónde? Puede estar aquí, a la salida de este, o a su vez también acá al lado. En la parte final ya vamos a ver esto. Pero primero vamos a diseñar este vertedero. Entonces, con este vertedero, esa carga ya habíamos calculado. Entonces, ¿cuál es la cuestión del vertedero? Es la misma. Esa es la general. Sí, esto habíamos visto, incluso que el Krieger es la misma fórmula, sino que aquí, dependiendo ya del tipo de vertedero, para en este caso cresta aguda, el C varía, en este caso solamente es el valor de C, ¿sí? Entonces aquí dice que H no debe ser mayor de 25 centímetros. Esta es mi propuesta que estoy poniendo acá, aquí. Sí, con esto voy a calcular en este caso esta longitud total de en este caso acá vertedero. Ya. Entonces aquí de este caso, pues, calculo B, que es en este caso 4.5. Entonces calculo H 0.25 y B es 4.5. Con esto, pues, he calculado en este caso lo que es el vertedero. ¿Sí? Entonces tengo este valor y tengo en este caso la altura H, que sería este. Aquí, la alturita. Ya. Luego, ¿qué nos toca hacer? Luego nos toca diseñar lo que es la compuerta de purga. La compuerta de purga, que es esta compuerta de aquí, que dije yo, que puede ser colocada aquí, puedo colocar una compuerta, o a veces también, ¿por qué? Porque yo puedo abrir esta compuerta y generalmente utilizar el mismo canal para que este canal luego desagüe ¿dónde? Hasta el mismo río, viene y desagüe acá al mismo río. Sí, es cuestión ya de ir uno, como yo digo con la verdad, de verdad, ir craneando dónde coloco los elementos y luego ir diseñando. Hay muchos que le colocan aquí abajo, aquí a la salida una compuerta, ¿sí? Y luego esta agua botan para acá. En mi caso, yo con lo general, yo siempre coloco la compuerta al lado del vertedero, acá. Después de la paredcita, aquí hago la compuerta y coloco, ¿sí? Y ya. Entonces con esto pues calculo la compuerta con los valores dados aquí. Pongo los valores que necesito, se calcula el área. La compuerta digo que funciona a 0,53 metros, en este caso altura de compuertas, ya sabemos diseñar compuertas. H sobre A o Y sobre A que nosotros habíamos calculado anteriormente. Calculo el coeficiente de descarga, esto ya sabemos, hicimos un ejercicio de cálculo de compuertas, ustedes saben mucho. Y al final sacamos todo, ¿no es cierto? Sacamos el caudal, ¿se acuerdan ustedes? Digamos el caudal que va vamos a desaguar por aquí, el coeficiente de velocidad, el coeficiente de contracción y el calado crítico. Y en función de eso sacamos L1 y L1, ¿sí? Entonces, de esta manera, nosotros diseñamos ya la compuerta aquí al colocar acá. Con esto, pues, la velocidad dice que de lavado, por cuanto a esto, se va a estar entre 3 y 5. Nuestra velocidad sale 4. Estamos dentro del rango, ¿no es cierto? Consecuentemente, estamos excelentemente bien para colocar nuestra compuesta, en este caso, de purga o de lavado, ¿sí? Entonces, usted ve esas fórmulas, esto ya hemos visto anteriormente los diseños, eso también ya hemos visto, eso ustedes lo han visto en fluidos, pero aquí es lo mismo, la fórmula de vertedero simplemente, y con esto algunas consideraciones que hay que hacer y generamos en este caso nuestra estructura total. Esto ya hemos aprendido, ¿sí? Eso estamos ahorita viendo, ya uniendo los elementos y generando toda esta parte de acá. En ciertos tramos que tenemos que hacer canales de tipo, en este caso, de tipo espiralado, en este caso, ¿no es cierto?, redondos, ya sabemos también diseñar en caso que nos fue esa cosa, ¿sí? Sí, ¿por qué la pongo estas cosas? ¿Por qué? Porque simplemente esto implica de que nosotros tenemos que regresar a botar todo lo que es desagües a donde, al mismo río. Sí, no podemos coger y colocarla una bocatoma así y luego desde acá traer y botar acá, que es más complicado y más costoso, ¿no es cierto? Entonces, ya depende cómo la ubicación le pongamos para nosotros ir diseñando las diferentes estructuras, en este caso del vertedero, digamos, de la bocatoma. No sé si tiene alguna pregunta ahí. No, profesor. Ya.
Ya. Entonces, con esto vamos a ver. Entonces, al final, el gráfico, ¿cómo quedará? El gráfico va a quedar de esta manera, ¿no? Ya. Entonces, esto ya hemos calculado, ¿sí ve? Entonces, todo ese valor está dado aquí. Entonces, por ejemplo, en el caso yo tengo una hoja en Excel que eso me dibuja directa de una, me dibuja todo con estos datos de acá, ya me dibuja. Ustedes, pues, eso es lo que he sacado, he puesto acá, ¿ya? Entonces, aquí está cómo está calculado, en este caso, las transiciones. Aquí, bueno, está en litros por segundo, he puesto 1000 litros, pero al final la longitud de transición, la longitud del senador, y luego tienen que darse cuenta, en este caso, pues, bueno, aquí, si es que yo tengo que hacer una salida acá, yo en caso le he puesto la compuerta aquí. Ahora, hay mucha gente que le puede poner también acá la salida y se fue, pero acá ya hay que entender que yo tengo que hacer otros elementos del deserenador, ¿sí? Entonces, si fuera solamente que yo acá diseño el deserenador y luego continúo hacia abajo, pues lo puedo hacer, sí, también no, pero al final lo que nos interesa es, bajo esas circunstancias, colocar nuestras compuertas y pues al final el deserenador funciona hasta aquí, ¿sí? Los demás es una transición de salida nuevamente para el tipo de flujos, ¿sí? Tipo parcial más o menos. Ya, ahora la base del deserenador exactamente está dado hasta aquí, ¿no? O sea, la altura que hemos calculado, en este caso 2 metros, punto 30 de seguridad, vamos dando acá, ¿sí? Y aquí esta base exactamente está dando esta, en este caso la pendiente que tenemos en este caso, y aquí también, bueno, generalmente lo dejan casi 30 centímetros para sedimentos que vaya un poquito más al fondo. ¿Por qué? Porque es como diseñar una presa. En la presa nosotros generalmente diseñamos un volumen muerto. El volumen muerto nos ayuda a tomar este caso como un volumen adicional a lo que podría almacenar la presa. Por ejemplo, si yo necesito, perdón, sí, la presa, claro, ¿no? Yo necesito almacenar, pongamos un caso, 10 millones de metros cúbicos, ¿no es cierto? Eso necesito almacenar. Pero si yo diseño la presa para 10 millones de metros cúbicos y no tomo en cuenta el volumen de sedimentos que puede quedarse retenido en la presa o en el embalse, ¿no es cierto? Nos sucederá que los sedimentos va a ir subiendo y va a ir restando la capacidad de almacenamiento de los 10 millones de metros cúbicos que necesito. Por lo tanto, yo tengo que, el volumen muerto no tiene que ser parte del volumen total de agua que necesito almacenar, ¿sí? Sino que debo calcular un volumen muerto y luego sobre ese volumen muerto debo calcular digamos, el volumen de presa que necesito construir para almacenar lo que necesito consumir. Inclusive, en empresas tengo que calcular lo que es la evaporación, porque la evaporación también es un factor fundamental que yo pierdo agua ahí en el presa. Entonces, sumaría el volumen muerto más lo que se evapora, entonces yo para poder generar mi volumen en este caso de presa, para poder almacenar lo que yo necesito para el consumo de agua. Lo mismo es acá, entonces por seguridad se deja una profundidad un poquito de 30 centímetros, casi o 29 centímetros en este caso, para los sedimentos. ¿Hasta qué? Porque se entiende que de pronto, si yo hago un mantenimiento, pongamos, tengo mantenimiento cada 6 meses, que implica de que en 6 meses esos sedimentos van a estar, ¿qué? Van a estar siempre acumulándose, acumulándose. Y el nivel va a seguir subiendo. Mientras tanto, antes el agua era toda esta cantidad de agua que podía almacenar y podía ingresar al desalador, ¿sí? Y la diferencia pues iba por el exceso que estaba ubicado acá. Pero sucede que si es que el volumen de sedimentos va acumulándose acá, entonces va a ser que como la altura del vertedero está a una fija, sucede que yo sigo subiendo y de pronto ya no está yéndose el 1 metro cúbico para acá, sino está yéndose el 0,80, porque como ya resté como volumen de sedimentos que están acumulados acá, entonces va a suceder de que ya no va a tener la misma caudal que voy a ir llevando por acá hasta que no se haga el mantenimiento. Entonces eso implica que siempre tengo que diseñar con una, ya no es de caso, una altura de seguridad o un volumen de sedimentos en el desalador, ¿sí? Nada más es lo que estoy poniendo acá, lo demás es la altura final total, ¿de acuerdo? No sé si existe alguna pregunta adicional ahí. No, profe. Ya, correcto. Entonces, sí está entendido, ¿no es cierto? Esto, ¿no? Sí. Si lo que a Sí. mí me interesa el desalador es desde aquí, pero ese es un desalador
que yo diseño, se detiene aquí y se fue para acá. Pero es solamente el sistema, pero aquí no está colocado lo que es la compuerta, lo que es la aducción, esa cosa. ¿Sí? Solamente está el cálculo dado. Entonces, para que vean que la puedo yo también diseñar de esa manera, ¿no? Pero ya. Esto más bien sería como, por ejemplo, si yo diseño de esta manera, ¿sería qué? Sería como una cámara de aquietamiento, ¿no es cierto? Es como una pequeña presa, entra con una velocidad alta, al agua, al laminarse aquí, ¿sí? ¿Qué pasa? Digamos, tiene una velocidad más baja y luego otra vez transita para llegar a una velocidad alta. Entonces, un flujo supercrítico a un flujo subcrítico y luego, a su vez, a supercrítico, ¿sí? Entonces, ya depende cómo nosotros analicemos el tema. Pero el diseño del senador es de esta manera. Listo. Bueno, eh, vamos a ver algunas situaciones más de lo que, en cuanto se refiere al diseño de los deserenadores. ¿Sí? Acá ya he hecho, ya totalmente calculado, pero acá lo que acabé de calcular, algunas explicaciones más adicionales para ir entendiendo del diseño de los deserenadores. Bueno, decimos que dice el vertedero, ¿no es cierto? Justo lo que decía, al final de la cámara del deserenador, que decía en este caso al final de la cámara del deserenador, ¿sí? Puede ser acá, en este caso aquí o aquí, dependiendo de qué haré. Bueno, cualquiera de las cosas no hay problema. Sí, no hay problema porque si es que el río, si debo ver la ubicación del río. ¿Para qué? Para que yo colocar la purga hacia dónde, hacia el río. No puedo colocar hacia otro lado. ¿Sí? Es lo que está diciendo aquí. Ya vamos a ver. Al final de la cámara del desarenador se dispone un vertedero sobre la cual pasa el agua limpia hacia el canal de conducción que conducirá el caudal hacia la conducción para la distribución. El vertedero debe operar con descarga libre y se recomienda que la velocidad no supere el metro sobre segundo, por lo que la carga sobre el vertedero no debe ser mayor a 25 centímetros. Si tuviera valores mayores a la altura de carga, la velocidad de descarga. Bueno, aquí nos da algunas recomendaciones para lo que es el diseño del vertedero. ¿Sí? Lo que hemos visto anteriormente. La fórmula que he utilizado pues está indicado, ¿no? El vertedero se termina con la fórmula, esta fórmula que hemos visto. Caso de cresta aguda, pues estamos hablando del caso de Krieger es de 2. La longitud y todo lo demás, ¿sí? Ya. Continuamos. Dice tema de compuerto de purga, ¿no? Sí, aquí en cambio hablamos ya de la compuerta, ¿no? Acá hablamos del cerrador, acá de la compuerta. Ya, sirve para desalojar los materiales depositados en el fondo del descerrador, lo que dijimos se coloca al final, ¿no? Para facilitar el movimiento de los sedimentos, ¿sí? Hacia la compuerta de purga. Ya. Normalmente hacia la compuerta de purga, ¿no es cierto? Normalmente se le da al fondo del descerrador una pendiente que mide entre el 2 a 6%. Esa sería en este caso, aquí voy a tomar en cuenta muchísimo estos datos, que sería en este caso la pendiente, ¿qué sería? La pendiente longitudinal. La transversal la sabemos, ¿no es cierto? ¿Se acuerda? Ahí estaba la transversal, ya tenemos. Ya, ahora la pendiente longitudinal es este valor que nos recomienda. ¿Sí? Para no estar tanteando, pues ya tenemos aquí valores que nos recomienda. Las dimensiones de la compuerta de purga deben ser calculadas considerando que para una purga eficiente la velocidad de descarga debe estar entre 3 y 5. Y nosotros calculamos de 4. Entonces estamos bien. ¿Sí? Nosotros calculamos bien. Entonces con esto estamos calculando en este caso lo que es la compuerta de purga. Bien. Se trata de la compuerta, lo que aquí hablaba anteriormente. ¿Sí? Suponiendo una compuerta cuadrada del lado L, bueno, será ALL, L cuadrado, ¿cierto? La compuerta funciona hidráulicamente como un orificio, siendo su ecuación es esta ecuación. Esto ya conocemos, hemos visto anteriormente, ¿sí? Hemos visto anteriormente. Entonces, esto ya lo hicimos anteriormente, pues vamos a continuar. Es esta ecuación. Vamos a la siguiente ecuación, ¿no es cierto? Aquí nos dice que es el caudal descargar por el orificio, cociente de descarga C de 0,6 por el orificio de pared delgada. Bueno, yo he calculado con la anterior y hemos llegado creo que al mismo valor. El área del orificio, ¿no es cierto?, de la compuerta, y carga sobre el orificio, medido desde la superficie libre del agua hasta el orificio.
y G la aceleración de la gravedad. Entonces, esto ya habíamos aprendido a calcular, pues aquí simplemente lo que hacemos es aplicar lo que ya aprendimos anteriormente para los cálculos. Ya. Luego, lo que nos toca sacar es ver la velocidad de salida. ¿Se acuerda que nosotros en la velocidad de salida calculábamos la longitud específicamente para poder reforzar la base de la solera? ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahí tiene una velocidad tan fuerte que puede producirse una especie de erosión. Entonces, para esto calculamos con la velocidad, en este caso la fórmula de continuidad, ¿no? Velocidad es igual a caudal sobre área. Bueno, de la velocidad, y aquí nos da también valores. Entonces dice la velocidad de la compuerta debe estar comprimida entre 3 a 5. Eso habíamos calculado para asegurar una purga eficiente. ¿Qué quiere decir purga eficiente? Una salida eficiente, un lavado eficiente, es quiere decir purga eficiente. Por un lado, prevenir cualquier efecto erosivo en el concreto, exactamente. Es la parte fundamental, ¿sí? Entonces, supuestamente entre 3 y 5 ya no tendríamos incluso que calcular el L que calculábamos cuando teníamos la compuertita aquí, ¿sí? Teníamos esto aquí, el agua venía así, y entonces tienes que calcular este valor de aquí, este L, para poder reforzar, en este caso, esta parte del hormigón, ¿cierto? Porque aquí había proceso de una presión alta y al final el agua salía así, ¿no? ¿Sí? Salía y se volvió acá. Entonces, pero dice que si yo tengo una velocidad que es aquí, si calculamos, ¿se acuerda esa velocidad que calculamos aquí? De paso, en este caso por la compuerta, debe estar en 3,5, asegura una purga eficiente, es decir, un lavado de sedimentos totales que salga, ¿sí? Dice asegura una purga eficiente y por otro lado, previene cualquier efecto erosivo. O sea, con esta velocidad no hace erosión el concreto. ¿Por qué? Porque la velocidad admisible del hormigón está más o menos, está entre 3,5, bueno, está entre 3, ¿no? Sí, entre 3,5 a 5. Entonces, si estamos 3, estamos bien, y a 5, pues estamos del límite. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el hormigón sí resiste a estas velocidades, pero si yo tengo una velocidad mayor a 5 y a 6, entonces, si son mayores a 6, ¿no es cierto? Ya produce ¿qué? Produce, en este caso, producirse empezar velocidades por encima de 6, produce lo que es erosión en este caso, ¿sí? El cual puede empezar a producirse con velocidades por encima de los 6, exactamente. Entonces, aquí estamos el rango de velocidades que soporta normalmente el hormigón. Si vamos más arriba, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tratar de que llegar a calcular estas velocidades y que funcione correctamente esto. Y no tenemos que hacer este reforzamiento, en este caso, de la base de las compuertas. Bien, para esto, pues, calcular la velocidad, el caudal descargado por la compuerta y el orificio, el área del orificio. Esto igualito. Este ejercicio está hechito exactamente lo que hicimos anteriormente y tiene usted en sus diapositivas y también tiene en sus apuntes, ¿no es cierto? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Todo claro, profe. Ya, hoy creo que vamos a acabar. Y el día viernes hacemos alguna tutoría, alguna cosa, del trabajo, lo que sea, y con eso terminamos clase. Ya. Ya, entonces creo que fue rápido, ¿no? Lo que pasa es que todas las semanas estamos clases, ¿no? Sí. Esa es la verdad. Bueno, sistema de purga de los sanadores, ¿no es cierto? Bueno, aquí hay algunos sistemas, ¿no? No solamente las compuertas, pero hay otros sistemas, en este caso, empleados son los siguientes. Si ya vamos a ver unos grafiquitos que son el sistema Bucci. Sí, hay un sistema que se llama Bucci, sistema Dufour y el sistema Vieri. Entonces, sí, son los siguientes. Entonces, tres sistemas son los supuestamente más utilizados, ¿sí? Pero para mi concepto, la compuerta es suficiente, ¿no? Lo que sabemos manejar en este caso nuestras bocatomas. Ya. Vamos a ver el sistema Bucci que dice. Sí, se llama Bucci. En este caso, el sanador consiste en una o más naves de decantación longitudinal. Ya vamos a ver. O sea, ya sabemos, ¿no es cierto? Dos naves, una nave, bueno, que tiene la suficiente longitud, ver sección previa,
que garantizar la retención y decantación de las partículas sólidas. Eso es normal, tiene que ser así. Sedimentos se depositan en el fondo del saneador y son purgados cuando abre la compuerta de purga. Claro, o sea, la mayor cantidad de sedimentos, dependiendo de la longitud del saneador, en este caso, en función de qué está su longitud y su pendiente. Entonces, ¿a dónde viene a acumularse? Viene a acumularse aquí, así, entonces, hacia arriba, ¿no? Y aquí está la compuerta de purga, pues de aquí, para que sea. Es lo que dice acá. Y vamos a ver un grafiquito que tengo aquí. Y aquí está, ¿no es cierto? Aquí está diciendo el mismo sanador, 1 o 2 cámaras, ¿sí? Y aquí está. Entonces, ese es lo que está diciendo, ¿no es cierto? El sistema este. Ya. Entonces, aquí está el canal, las compuertas, todo el sistema, la pendiente que tiene, ¿sí? En este caso, pues bueno, aquí tenemos un vertedero pequeño de salida y esta es la forma. Aquí estamos justamente. O sea, si vamos a ver esta sección de aquí, es esta sección de acá. Aquí están las pendientes de CX. Aquí está otra pendiente de CX. ¿Sí? Ya. Estas pendientes. Entonces, aquí hablamos, en este caso, aquí la base, en este caso, la base. Pero al final la base será todo esto, no por si acaso. Sino que a esa base nosotros le damos gente pendiente, las pendientes que habíamos dicho anteriormente. Esa es la longitudinal por si acaso. Yo siempre le pongo el S sub 0. Ya. Solo un poco para aclarar, ¿verdad? Esta parte yo me había olvidado en el desacerador. O sea, hay dos tipos de vertederos. Hay este vertedero que decíamos que poníamos aquí, ¿cierto? Aquí, y también aquí la compuerta. Ya, ese es valor que va a los excesos. Eso de vertedero tiene que ir siempre, ¿para qué? Para que se conecte con la compuerta de purga, con la de purga que viene de acá. Y esa cosa, aquí está la compuerta de purga y todo esto regresa al río. Ya, este vertedero de aquí que se diseña similar a este de acá, similar casi a este de acá, es este vertedero que tenemos aquí, este aquí, tendríamos aquí, ya que es este de aquí por si acaso, que decía que para el agua ingresa acá, acá ingresa, ¿no es cierto? Aquí se quedan todos los sedimentos, aquí está la compuerta, a ver, perdón, la compuerta estaría más acá, la compuerta más aquí y aquí estaría el vertedero ese. A ver, hagamos nuevamente el gráfico, que quede bien claro esto. Parece que se puede confundirse ya. Entonces aquí teníamos en este caso el descerador. Ya aquí teníamos en este caso el río, por si acaso quede bien clarito esto, ¿no? Ya en las diapositivas, porque yo sé que esas diapositivas, como está en YouTube, yo tengo ya bastantes seguidores en YouTube. No sé si usted ha visto. ¿Sí? Sí, ven bastante sus videos. Sí, bastantes seguidores e incluso me han llamado para los diseños, ¿no? Entonces está bueno eso, porque a veces no lo tomaba muy en serio esas cosas, por eso de pronto puse con simplemente escrito, ¿no? A mano, pero voy a tratar de estas láminas de hacerlo de la mejor manera para que se va bien. Pero tengo bastantes seguidores, yo vi ayer, por ejemplo, estaban unos muchachos diseñando unas bocatomas para arenismo, me parece. Entonces me escribieron y toda esa cosa, me felicitaron ahí. Entonces me sorprendí y vi realmente había bastantes seguidores en algunos temas. Usted también ha visto, creo, ¿no es cierto? Sí, Así lo he visto. Bueno, entonces verá, entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí? Aquí hablaba de la cámara esta, ¿no es cierto? Cámara aquí, está acá. Y aquí hablaba yo que estaba la compuerta y aquí hablaba que había un vertedero de excesos. Este vertedero de excesos, si bien es cierto, esto no le... Entonces aquí está esa cosa acá, el río viene aquí. Entonces viene esta cosa aquí, ¿no es cierto? El caudal que ya dije acá que hacemos la estructura. Entonces los excesos igual vienen por aquí, cae acá y viene acá. Aquí está la compuerta, de la compuerta, abro la compuerta, todos los sedimentos vendrán en función de qué? De esta pendiente de aquí, que sería este de acá, que sería este J que está, o ese sub 0 que yo siempre le pongo, ¿ya? Entonces las paredes de esto está aquí, las paredes de esta aquí y las paredes de acá, ahí está. Esto estamos claros, ¿no es cierto? Ya, entonces para pasar de esta valor acá, hay una partecita que nosotros llega acá, y aquí sería la pared de este caso final, y aquí sería en este caso el tanque de presión, que se llama en este caso, tanque de presión,
y de aquí sale ya la tubería. El tanque de presión sale así de aquí. A ver, perdón. El tanque, a ver, aquí está un tanque, este es esto acá, ¿no? El tanque de presión estaría aquí. Aquí estaría. Entonces el agua, este es el vertedero. Es el último vertedero. Entonces el agua ingresa, quedan los sedimentos y acá el agua cae para acá. Cae aquí en este pequeño tanque que vemos acá, sí, y aquí ya se capta. Aquí ya se capta y aquí es vemos en este caso una caja de válvulas, que sería esta caja, bueno, más pequeñita sería acá, ¿no? Sí, y el agua continúa acá. Entonces, ¿qué es lo que dice acá? Que el agua continúa, pasa por este vertedero, cae aquí, y esta agua ya es captada a través de ¿qué? A través de esta tubería tipo orificio y continúa hacia acá. Ahora sí ya se fue. Entonces dos pasos para que el agua salga limpia. El primer paso es que pasa por el desalador, se queda aquí la mayor cantidad de sedimentos, ¿no es cierto? Se hace el lavado acá a través de la compuerta, ¿sí? Los excesos de agua pasan por acá y el agua limpia va y pasa sobre este vertedero, ¿no es cierto? Este vertedero y cae acá y esta agua limpia ya capta a través de la tubería y se va acá. Pero eso también puede ser tener que una válvula para que para suprimir, cuando yo seco esto, suprimo esto y bajo lavado y mantenimiento lo que quiero. Ya. Entonces, este vertedero es el que nosotros podemos diseñar aquí. ¿Sí? Aquí está exactamente lo que está indicando aquí. Aquí está acá. Siempre está más bajo que esto. ¿Sí? Aquí está, mire. ¿Sí? Cae acá. Y eso diseñamos igualito que este vertedero de acá. Entonces, comenzamos de este y valor este. Entonces, es lo que estamos diciendo aquí por si acaso, ¿no? Entonces, aquí estamos viendo ya más real las cosas. Entonces aquí hablamos de ese desarenador, ese es todo lo que es el desarenador, ese es este vertedero de aquí, que estoy dibujando aquí, este vertedero, esta es la pared que estamos aquí, esta pared de aquí, y aquí ya va la tubería que sale de acá, ¿sí? Sale de aquí. Ahora aquí podría ver que una caja, que se llama en este caso, se llama caja de válvulas, y aquí podríamos poner la válvulita aquí, ¿para qué? En caso de que yo quiera suspender el servicio, pues acá digamos, se cierra acá arriba, acá se hace el lavado correspondiente o el agua así ingresando para que lave totalmente esto, pero ya en este caso el agua que está pasando, ya no pasa el agua acá, porque está por acá, y entonces cierro esto para que el sistema esté limpio y puede ser incluso lavado acá internamente, ¿no es cierto? Ya. Bueno, entonces eso es lo que estamos un poco indicando el sistema. ¿De acuerdo? No sé si está claro ahí. Sí, ya está claro, profe. Ya. Continuamos. A este paso voy a hacer unos videos chéveres solamente, solo diseñar, pongamos un caso, voy a hacer un video, solo diseños de cerradores, todo lo que es de cerradores. O sea, claro, ahorita en clases yo no puedo decir eso, hagamos eso, porque tengo que descansar, tengo esa cosa, pero voy a hacer un video exactamente, solo de rejillas, y así voy paso a paso. Aunque claro, por ejemplo, hay estudiantes que han tomado esas láminas y poco a poco van sacando, van sacando, van sacando. Y han diseñado bien, ¿ah? Bueno. Tenemos acá otro tipo de senadores. Aquí está un sistema purga UFOR. Ya en este caso el senador se dispone de una rejilla horizontal, ¿sí? Una rejilla horizontal. Entonces aquí hablamos en este caso, si podemos ver aquí, en este caso aquí estamos hablando, ese es el desalador, ¿sí? Ingreso, ¿no es cierto? Que atrapa los sedimentos previniendo su eventual retorno. ¿Sí? Lo que quiere decir que ingresa los sedimentos y aquí está esta rejilla. Entonces aquí simplemente perdón, aquí está el registro. Aquí atrapa los sedimentos. O sea, antes de eso, es como una toma lateral casi. ¿No es cierto? Es decir, ante la compuerta hay una rejilla y aquí ya atrapa los sedimentos. Bueno, esta rejilla yo la he visto acá en el río San Pedro, lo he visto acá en la empresa eléctrica. ¿Por qué? Porque al ser un río bastante intervenido, entonces aquí generalmente ingresan botellas, plástico, todo lo demás. Entonces esto pues no vamos a poder, acá solamente vamos a tratar de sedimentos. Entonces esto lo que hacemos es antes del desalador de ingreso, colocamos la rejilla y aquí quedan todo esto. Y esto permite simplemente desde acá arriba, desde esta compuerta, hacer
a través de una canasta, coger y limpiar todo esto. Eso se hace, ¿no? Entonces ya depende del tipo de río que nosotros estemos utilizando el agua. El caso de los ríos de montaña, no, agua potable no lo podemos hacer. El caso para hacer, captar agua para centrales hidroeléctricas, sí, porque yo lo he visto, por ejemplo, no hice los diseños, porque son antiguos ya, pero hice una revisión especialmente lo que es para riesgos de todas las 7 centrales, las mini centrales de la empresa eléctrica que tienen el río San Pedro, el río Santa Clara y el río Machangara. Hice un estudio, camas de coloquios inclusive, entonces ahí observé exactamente este tipo de rejillas. Entonces ahí sí puedo utilizarlo, ¿ya? Entonces al final sería un poco esa la situación. Y aquí estamos viendo un poco un corte que vamos viendo acá. Las pendientes son fuertes, miren acá las transversales, y prácticamente la central simplemente es casi un canal. ¿Por qué se hace esto? Para que el lavado sea lo más hidráulicamente posible y que esto arrastre la pendiente del desalenador. ¿Sí? Esta pendiente que tenemos aquí, arrastre. ¿Sí? Capaz que no tengamos, digamos, la situación de estar metiendo maquinaria porque es muy complicado, necesito trabajar ese tipo de obras con maquinaria o, en este caso, mano de obra, ¿no? Que son en este caso. ¿Ya? Entonces, ese sería el otro tipo de senador. Nada más similar al otro, pero al final, pues, estamos hablando de estas rejillas anteriores. Ya, la purga, el tipo Vieri, que dice en este caso, dice acá, purga Vieri, el sistema de purga Vieri asegura la producción de energía durante el procedimiento de purga. Bueno, aquí dice que genera energía, vamos a ver. Los sedimentos depositados en el senador son purgados verticalmente a través de aberturas que conducen a la descarga, que conducen la descarga hacia el canal de purga y de vuelta al río. De este modo, el volumen de agua para purga es reducido al mínimo posible. La exposición de sensores permite una operación completamente automática. Esas compuertas ya son, en este caso, son compuertas automáticas que están aquí. Si usted ve, es el mismo proceso prácticamente el anterior, ¿sí ve? Entonces aquí vamos a ver aquí. Entonces aquí ya tenemos especie de mallas del canal, ¿sí? Aquí tenemos exactamente aquí se basing, los string basings al final del acelerador, ¿no es cierto? Tenemos aquí, este caso, el vertedero y tenemos acá el paso en este caso, ¿sí? Entonces lo que hace es simplemente dice que este tipo de sistemas lo maneja más en forma automática. Bueno, hasta ahora toda la central hidroeléctrica se maneja automática, ¿no? Sí, abertura, compuertos, esa cosa. Además, se instúa sensores para ver los niveles, tanto de sedimentos como de nivel de las aguas. Y tenemos también, en este caso, pues, calibrados estos vertederos para saber cuál es la lámina de agua que pasa. Y como tenemos la ecuación del vertedero, sabemos qué caudal está pasando. Y si el caudal que está pasando es el que necesitamos hacia acá abajo para tomar acciones en caso de que haya algún asolvamiento dentro de lo que es el desalenador, ¿sí? Entonces, es más o menos similar al anterior, pero ese es un poco ya más automático. Aquí está, ¿no es cierto? ¿Sí? Sistema hidráulico, trabaja, todas esas cosas. Entonces, ¿para qué? Para hacer un lavado totalmente de eso del canal, en este caso del desalenador, ¿sí? Bueno, aquí estamos viendo justamente el tipo de desalenadores. Aquí está, ya visto ya construido aquí, ¿sí? Aquí está construido. Puede ver acá, porque están las pendientes. Es un canal prácticamente rectangular, ¿sí? Entonces esto y al final, pues, miren, esas son las pendientes transversales. Y todo el sedimento va aquí. Y luego esto, pues, genera acá y llega a la compuerta y esto es lavado hacia afuera, ¿sí? Entonces esto nos está diciendo. Bueno, este es un sistema igual automático que está colocado también en la central eléctrica. Este es el bypass. Vamos a ver lo que dice aquí el bypass. Bypass ya entendimos anteriormente cómo es un bypass, ¿no es cierto? Realmente el bypass siempre tengo que hacer antes de hacer la construcción de una bocatoma, cuando hago un bypass. Pero también acá en desalenadores también son los que se llaman los bypass. También tendrán la misma función. Vamos a ver lo que dice aquí. Dice canal directo bypass es aquel por el cual se mantiene el servicio mientras la nave de sanación se encuentra en limpieza y mantenimiento. Ya, eso ya habíamos indicado anteriormente. ¿Por qué? Porque pongamos un caso, yo estoy generando energía eléctrica, ¿no es cierto?
y yo necesito que, si es que seco el agua, ¿qué pasará? Me va a dejar de funcionar la central, o sea, no va a haber movimiento de turbinas ni cosa por el estilo. Pero entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que diseñar un tipo bypass para que el agua continúe ingresando a la central, generando energía, mientras yo hago el mantenimiento del desacelerador, en este caso. ¿Sí? ¿Me entiende? Entonces, obviamente lo hago en ese, ¿no? También decía, de pronto, cuando yo necesito hacer, pongamos en este caso, riego, pongamos un caso, ¿no es cierto? Riego no necesito de pronto muchas veces, pero aunque ahora en riego necesito, pues cuando yo hago riego a aspersión o riego a goteo, generalmente necesito que los sedimentos sean muy finos o necesitan sedimentos debido a que esos sedimentos pueden producir metaponamiento de los aspersores, ¿sí? Pero si de pronto el riego no estoy haciendo a goteo, ningún tipo de sistema, pongamos, estoy haciendo a inundación, aunque ya no se hace, simplemente lo que yo puedo decir es que mientras yo hago el mantenimiento, la boca toma, el agua a través de un bypass continúa entregando agua a los regantes, ¿sí? Mientras hago el mantenimiento. Y luego, pues, para conectar nuevamente al sistema y continúe. Entonces, dependiendo ya del tipo de servicio, yo puedo generar ese tipo de desacelerador, ¿sí? Todo es cuestión de, dependiendo para qué, cuál es el objetivo de mi proyecto o qué es lo que voy a hacer en mi proyecto, ¿sí? Entonces, dependiendo de eso es lo que yo hago los diseños. Muy bien. Dice, la purga de un desalador normalmente se efectúa en un tiempo corto. La purga o lavado en este caso. Claro, poco tiempo, porque por más grande que sea, pues en dos, digamos, unos 3 o 4 horas está limpiecito todo eso, ¿no es cierto? Porque esas son las formas de mantenimiento. Pero, exacto, aquí está, pero, si por razones de inspección o mantenimiento es necesario vaciar la cámara del desalador, exactamente, ¿cierto? Es lo que está diciendo aquí. El canal directo o bypass permite el servicio que no suspenda, ¿sí? El canal en este caso no suspenda. En el caso de que el senador tenga 2 o más naves, la desalinación dice de desalinación, 2 naves, ¿sabes qué es? El canal directo ya no se requiere. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Si yo tengo 2 naves, lo que simplemente que hago es por una nave continúa yéndose el agua y por la otra hago el mantenimiento, ¿sí? Pero o sea, debes entender que al tener 2 o 3 naves, si estamos hablando de naves en paralelo, cada nave tendrá ¿qué? Su compuerta de purga, ¿no es cierto? Los costos también son más altos, pero la ventaja es que el servicio yo no puedo suspender mientras ya hago la limpieza de una nave, por la otra continúa yendo agua. Termino la limpieza de la nave, luego suspendo la otra, pero continúa yendo agua por la nave que ya hice, la inspección, el mantenimiento. Entonces, es lo que quiere decir. Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando el señor tenga 2 o más naves, ¿cierto? El canal directo ya no se requiere. Pues una de las naves trabaja con el caudal total mientras las otras se encuentran fuera de servicio o en mantenimiento. ¿Sí? Sí, ¿alguna pregunta es aquí? No, profe. No. Finalmente, pues aquí está, ¿no es cierto? El senador que estamos hablando, ¿sí? Bueno, esto es sacado de los libros, pero si bien es cierto, puede ser una guía para nosotros diseñar, si una guía está tomado directamente solo que es el canal, pero cuando nosotros diseñamos ya en planta mismo, ya en sitio, entonces hay que hacer los diferentes acomodamientos de quién, de la estructura. Entonces, para lo cual nosotros tenemos que sumar ahí canales directos, canales, en este caso, canales de transición de una sección a otra, canales curvos y todo lo demás. Entonces, si yo necesito hacer un canal curvo, pues sé cómo hacerlo. ¿Para qué? Para que las funciones hidráulicas continúen en la estructura y funcione correctamente la misma, ¿sí? Entonces, es lo que yo en este caso le podría indicar para nosotros poder hacer los diseños, ¿sí? Entonces, este es un gráfico que he sacado pues, de los libros y este solamente es lo que es de un diseñador, ¿sí? Bien, entonces yo creo que con esto ya hemos terminado. Sí, aquí he puesto problemas propuestos que le puedo ahorita mismo eliminar. Y aquí tenemos unos problemas que he propuesto, esto está metido ya en la
en la plataforma para que usted haga un diseño, pues tomando en cuenta todas esas consideraciones. ¿Sí? Que sería parte del trabajo. Entonces, hasta aquí está los diseños. No sé si tiene alguna pregunta ahí. No, Bueno, entonces creo que con esto hemos culminado, pues, y aquí hasta aquí ha sido la materia. El día viernes nos vemos igual a las 9 para conversar algunos temas que de pronto no esté claro y si tiene algún problema del trabajo o alguna situación de esas, ¿sí? Entonces yo hasta ahí pues ya voy a calificar las tareas y todo para tener la plataforma que usted mismo pueda ver y con eso pues ya la próxima semana yo comienzo la otra materia ya, para continuar en este caso en las clases. Pues de mi parte lo único que les digo es que bueno, todavía no terminamos porque viéramos de terminar, pero espero que haya aprendido, nos dice, digamos, la hidráulica. Si bien es cierto, aquí faltan muchos temas, por ejemplo, la hidráulica entra también lo que es la toma lateral, lo que son diseños de reservorios y diseño de presas. Es amplia la hidráulica, ¿no? Pero no podemos avanzar a esos temas debido a los tiempos y en este caso, pues incluso este semestre se recortó más horas y a pesar de eso hemos dado todo, ¿no? Hemos dado todo, pero eso nos ayuda en las clases, en este caso, semipresenciales. Las presenciales ya es más complicado porque ahí sí hay horarios bien definidos de tal hora a tal hora y no podemos hacer nada más. Entonces ahí se verá qué se puede dar y qué no se puede dar. ¿Sí? Pero al final trataremos de entregar todo el conocimiento para que el estudiante tenga la mejor forma de desempeñar su vida profesional. Bien, pues Carla, si no tiene alguna otra inquietud, pues hasta aquí quedaríamos y nos veríamos el día viernes a las el 9 de la viernes. mañana. ¿Listo? Ya, Sí, profe. ya. Ya. Pues nos vemos, ¿no? Que pase muy bien y gracias por todo. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego.